A ver, ¿es seguro un puente fisurado? Sé que suena a una señal de alarma total. Digo, todos los días cruzamos, manejamos y hacemos nuestra vida entera sobre o debajo de gigantescas estructuras de hormigón armado, dando por sentado que son súper rígidas e indestructibles. Pero, ¿y si les dijera que el hormigón está literalmente diseñado para agrietarse bajo presión? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto y a descubrir la fascinante ciencia que mantiene en pie nuestro mundo, incluso cuando, a simple vista, parece estar cediendo. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos un objetivo súper claro. Vamos a desmitificar ese viaje increíble, casi invisible, físico y matemático que vive una viga de hormigón todos los días. ¿Por qué? O sea, la ingeniería no se trata solamente de evitar que un edificio se venga abajo, para nada. Se trata de entender cómo la estructura respira, cómo se estira, cómo se acomoda y cómo envejece cargando el peso de nuestra vida cotidiana. Para trazar este viaje, tenemos una ruta bien definida. Arrancamos con los estados límite de servicio. Luego pasamos al estado 1, la sección no fisurada. Y de ahí al estado 2, la sección fisurada. Después veremos los métodos para controlar deformaciones. Hablaremos un poco de las defecciones a largo plazo y cerramos con el diseño por resistencia-flexión. Arranquemos. Punto número 1 en nuestro recorrido, los estados límite de servicio. Fíjense en esto. En el mundo de la ingeniería estructural, el éxito de un proyecto no es solo que el edificio sobreviva a un evento catastrófico, tiene que funcionar perfectamente bajo lo que llamamos cargas de servicio, o sea, el uso normal, el de todos los días. Y hay 4 límites clave aquí: deformación, fisuración, vibración y fatiga. Si nos pasamos de la raya en estos límites, el edificio no se va a caer mañana, pero vamos a tener problemas serios. Por ejemplo, una viga demasiado deformada va a romper las paredes que tiene encima. Si las fisuras son muy anchas, entra humedad y el acero se oxida. Y ni hablar de las vibraciones que pueden hacer que un espacio sea una pesadicia para habitar, o la fatiga, por cargas constantes que termina desgastando todo en absoluto silencio. Y para bajar esto a la realidad, miren bien esta imagen. Es un paso bajo nivel y, bueno, la red de grietas es imposible de ignorar. Esto es exactamente a lo que nos referimos con el límite de fisuración. No es solo un problema estético o que se vea mal. Cada una de esas grietas es literalmente una puerta abierta, invitando a la humedad y a los agentes químicos a que ataquen sin piedad la armadura de acero que sostiene todo desde adentro. Es un problema enorme. Pasemos a la segunda etapa, estado 1, sección no fisurada. Imagínense una viga recién desencofrada, nuevecita. Está recibiendo sus primeras cargas, que son pequeñitas, y mantiene una integridad total. A esto le llamamos estado 1, y es súper distinto al estado 2 que viene después. En el estado 1, como vemos aquí en la comparación, tenemos cargas chicas, muy poquita flexión, y el hormigón está casi todo bajo compresión, que es básicamente su superpoder. Pero claro, en el estado 2 la historia cambia. Aparecen las grandes excentricidades y la flexotracción. Ahí es donde el hormigón empieza a sudar porque se topa con su punto débil. Pero, a ver, ¿cómo calculamos matemáticamente este estado 1? Bueno, aquí quienes diseñan se sacaron un truco de la manga que es brillante. Analizar 2 materiales totalmente distintos, como el acero y el hormigón, trabajando juntos al mismo tiempo, es un dolor de cabeza. Entonces, inventaron la sección ficticia. Lo que hacen es agarrar el área de las barras de acero y transformarla matemáticamente en un área equivalente de hormigón puro, multiplicándola por un factor que llamamos n. Literalmente es una ilusión matemática, pero simplifica enormemente todos los cálculos de elasticidad. Eso sí, para que toda esta magia funcione, dependemos de una regla de oro inquebrantable, la hipótesis de Bernoulli. Básicamente, asume que una sección transversal que era plana antes de deformarse va a seguir siendo plana después de curvarse. Si sumamos esto a que el acero y el hormigón tienen una adherencia perfecta, el resultado es que todos los materiales por dentro se estiran y se comprimen de manera súper armónica, proporcional y elástica. Ahora sí, las cosas se ponen intensas. Llegamos al estado 2, la sección fisurada. ¿Qué pasa cuando el edificio cobra vida? Llega la gente, meten los muebles pesados y la realidad supera esas carguitas iniciales. Esa armonía elástica perfecta se rompe. Miren la zona traccionada, o sea, la que se estira en este muro.
El material claramente ya no dio para más y cedió. Es justo el instante exacto donde la fuerza que intenta estirar el hormigón fue más fuerte que su resistencia natural. Si lo llevamos a los números, este quiebre tiene nombre y apellido. Sucede bajo una condición recontra específica, cuando la tensión de tracción en la parte más bajita del hormigón, que llamamos FST, le gana a lo que conocemos como el módulo de rotura del material, LFA. En el milisegundo en que FST supera a FR, se acabó. Asumimos que la resistencia a la tracción del hormigón cae a cero. El hormigón tira la toalla, y es ahí donde el acero de refuerzo tiene que ponerse la capa de héroe y absorber absolutamente toda esa fuerza para que no colapse todo. Y claro, esto nos cambia por completo el tablero de juego matemático. El famoso eje neutro, esa frontera imaginaria donde no hay ni compresión ni tracción, se mueve hacia arriba. Y agárrense, porque lo más loco es que toda esa porción de hormigón que quedó por debajo del eje neutro, que ahora está agrietada y traccionada, simplemente la ignoramos en el cálculo de resistencia. Así como lo escuchan, matemáticamente ha desaparecido de la ecuación. Avanzamos a nuestro cuarto tema: métodos para controlar deformaciones. Como ya sabemos que el hormigón sí o sí se va a fisurar con el uso normal, el verdadero reto no es vivir con el miedo y evitar las fisuras a toda costa. El reto es domar las consecuencias, controlar cómo la viga se flexiona o se pandea. Y este gráfico cuenta la historia de una forma espectacular. Esa línea azul punteada nos muestra la rigidez ideal del estado 1. Pero presten atención a la curva verde continua. Justo donde aparece la primera fisura, en MCR, hay un quiebre tremendo. La rigidez se cae en picada. A partir de ahí, en pleno estado 2, le pones un poquitito más de carga y la viga se va a deformar de una manera recontra desproporcionada. Entonces, ¿cómo mantenemos estas deformaciones a raya? Bueno, los reglamentos como el CIRSO 201 nos dan dos herramientas buenísimas. Por un lado tenemos el método indirecto, que es el camino rápido. Te da unos espesores mínimos para evitar cálculos complejos. Y por otro lado está el método directo, que es para cuando necesitas precisión absoluta. Acá predices la deflexión exactita con matemáticas, tomando en cuenta las propiedades de los materiales y la historia de las cargas, para asegurarte de no pasarte de los límites. Para que vean el método indirecto en acción, acá tenemos una tabla de la vida real. Es súper práctica para quienes diseñan, porque no necesitas ecuaciones larguísimas. Básicamente relaciona la longitud del tramo, o sea la luz, con el espesor. Te dice, por ejemplo, que para una losa simplemente apoyada, el espesor mínimo es la longitud dividida entre 20. Es una regla súper rápida para proteger los elementos que podrían arruinarse si la estructura sufre flechas muy grandes. Nos movemos ahora al punto número 5, deflexiones a largo plazo. Ojo acá, porque la historia no se acaba cuando se corta la cinta de inauguración. Las fuerzas gravitacionales jamás descansan. Si adelantamos el reloj meses o años después de esa carga inicial, entran a la cancha dos fenómenos que parecen fantasmas: la fluencia y la retracción. Resulta que el hormigón no es una roca inerte. Es un material que literalmente sigue reacomodándose a nivel microscópico bajo el peso constante y además se va encogiendo a medida que pierde humedad. O sea, un piso podría seguir hundiéndose milimétricamente años después de haberse construido. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Y cómo predecimos este comportamiento futuro? Afortunadamente, la ingeniería usa una fórmula elegantemente sencilla. Tomas la flecha instantánea, que es la deformación calculada justo en el minuto 1 que pusiste la carga, y la multiplicas por un factor que depende del tiempo, llamado Xi. Este factor, por supuesto, va creciendo con los años. Es la manera que tenemos de asegurar hoy que las puertas y las ventanas de ese edificio no se van a quedar trabadas 3 décadas en el futuro. Y llegamos a nuestra última parada. Sección 6. Diseño por resistencia a flexión. Para cerrar, tenemos que hacer un poco de zoom out. Dejamos de mirar los milímetros del día a día y nos enfocamos en el peor escenario posible, para asegurar que ante una sobrecarga gigantesca e imprevista, la estructura tenga un margen de seguridad definitivo. Si seguimos los principios de referentes como Oskar Moller, todo se reduce a un equilibrio absoluto. Las fuerzas internas de compresión y tracción tienen que balancear matemáticamente las enormes cargas externas. La regla manda que tu resistencia de diseño siempre debe ser mayor o igual a la resistencia que demanda la realidad. Y ojo, hay un límite extremo. Si la deformación del hormigón llega al 3 por 1000, la rotura es inminente.
todo esto nos regresa de golpe a la pregunta con la que arrancamos hoy. Y se las dejo picando. ¿La verdadera ingeniería se trata solamente de apilar cosas para que no colapsen? ¿O es dominar el arte de soportar el peaje constante del tiempo y del uso diario? Después de ver cómo viajan las cargas, cómo calculamos la aparición exacta de fisuras y cómo predecimos la flexión a través de las décadas, queda clarísimo. La verdadera proeza de estas estructuras es su capacidad súper coreografiada de ceder, fisurarse y deformarse de forma controlada para aguantar nuestra vida cotidiana. Ojalá este recorrido les haya cambiado la forma de ver el mundo construido que nos rodea. Nos escuchamos en el próximo análisis.